El 6 de diciembre de 1929 en Moscú, un funcionario del gobierno firmó el decreto número 118. La orden era clara: todas las campanas del Estado soviético quedaban prohibidas. Cada campana de cada iglesia, catedral y monasterio de toda la nación deba ser retirada de sus torres y fundida. La razón oficial era industrial, necesitaban el bronce. Pero lo que realmente lograron fue mucho más preciso: silenciaron 1 millón de voces y eliminaron a todos los que sabían hacerlas sonar. Descubre este decreto mientras investigaba algo completamente diferente. Intentaba comprender por qué los edificios antiguos poseen ciertas propiedades acústicas que la construcción moderna no puede replicar. ¿Por qué las catedrales te hacen sentir algo al instante que entras? ¿Por qué ciertos edificios gubernamentales de los siglos XVIII y XIX parecen vibrar con una resonancia que las estructuras nuevas no tienen? La investigación acústica me llevó a las campanas, y las campanas me llevaron al decreto de 1929, y luego me adentré en un camino que todavía no estoy seguro de haber debido seguir. Antes de 1917, más de 1 millón de campanas de bronce resonaban a lo largo del Imperio ruso, iglesias, catedrales, monasterios y edificios cívicos. No eran instrumentos simples. Las campanas rusas estaban afinadas a frecuencias específicas por artesanos especializados, cuyas familias habían transmitido estas técnicas durante generaciones. Más de 20 fundiciones especializadas operaban en todo el país, cada una con sus métodos secretos y firmas acústicas propias. Para principios de los años 30, cada una de esas campanas había sido silenciada. Las fundiciones cerraron, los artesanos se dispersaron, y algo extraño le ocurrió al conocimiento mismo: desapareció. Cuando Rusia intentó revivir la fabricación de campanas tras el colapso soviético, las fundiciones tuvieron que comenzar desde cero. Deban redescubrir técnicas que eran de conocimiento común apenas 60 años antes. La explicación oficial sostiene que el conocimiento no estaba escrito, que se transmita oralmente de maestro a aprendiz. Y cuando la cadena se rompe, la información se perdí. Pero lo que realmente me inquieta es que la cadena no se rompió de forma natural. Fue cortada deliberadamente. Las campanas eran solo la herramienta. Quienes sabían cómo usarlas eran los clérigos. En 1917 se estima que había unos 200.000 clérigos ortodoxos en todo el Imperio ruso. Para 1941 apenas quedaban unos pocos miles. No fue un simple declive, sino un borrado sistemático. Entre 1927 y 1940, el número de iglesias ortodoxas se redujo de más de 29.000 a menos de 500. No fueron simplemente cerradas o reutilizadas, fueron eliminadas. Los edificios fueron demolidos o convertidos a otros usos, y las personas dentro de ellos fueron enviadas lejos, o simplemente hicieron desaparecer. En 1937, los últimos monjes asociados con el monasterio Danilov fueron alineados y permanentemente eliminados del registro histórico. Sus campanas ya habían sido vendidas a la Universidad de Harvard 7 años antes. Los instrumentos sobrevivieron, pero las personas que sabían cómo utilizarlos, no. Quizás se podría pensar que esto fue solo persecución religiosa. Los soviéticos odiaban la iglesia y querían borrar la vida espiritual de su nueva sociedad. Esa es la explicación estándar y no está equivocada. Sin embargo, no explica por qué atacaron el conocimiento con tanta precisión. No solo cerraron iglesias, eliminaron a quienes realizaban rituales específicos en momentos concretos. No solo fundieron campanas, se aseguraron de que nadie quedara que supiera cómo afinarlas o ejecutar las secuencias. No se trataba solo de rechazar las antiguas tradiciones. Se trataba de eliminar sistemáticamente a todas las personas que podían explicar lo que esas tradiciones realmente significaban. Cada ritual, cada toque, cada frecuencia tenía un propósito, y las autoridades soviéticas lo borraron todo con una precisión alarmante. La eliminación de clérigos y de los maestros de las campanas aseguró que las generaciones futuras no pudieran reconstruir lo que antes era conocimiento común. El resultado fue devastador.
una interrupción completa de la transmisión de conocimientos rituales y áxticos que había perdurado durante siglos. Lo que qued fueron edificios vacos y campanas mudas, mientras el conocimiento vivo desaparece junto con quienes lo posean. Lo que había sido patrimonio cultural y espiritual se convirtió en silencio absoluto, un vacío impuesto con una precisión sistemática. El 10 de enero de 1921, en el estano del edificio del Departamento de Comercio en Washington, D.C., un guardia notó humo saliendo por las tuberas. Para cuando llegaron los bomberos, el Dao ya se estaba extendiendo. Al extinguir las llamas y abrir las ventanas, descubrieron que la mayoría del censo de Estados Unidos de 1890 había sido destruido. El 25% de los registros se quemó por completo y el 50% restante sufrió daños por agua, humo y fuego. Pero hay un detalle que me sigue llamando la atención: los registros no fueron asegurados ni restaurados de inmediato. Se trasladaron a un almacén y permanecieron allí durante 12 años, expuestos a la humedad del moho y el deterioro continuado. Luego, el 21 de febrero de 1933, el Congreso autorizó silenciosamente la destrucción de lo que quedaba. De los casi 63 millones de personas registradas en 1890, hoy sobreviven solo unos 6.000 nombres. Esto no fue simplemente una tragedia, fue un ataque preciso contra el registro histórico. El censo de 1890 no era cualquier censo. Capturaba a Estados Unidos en un momento crítico: la inmigración masiva, la expansión hacia el oeste y el cierre de la frontera. Documentaba quién estaba dónde, quién poseía qué, quién venía de dónde. Adams fue el primer censo que no requiera copias locales como respaldo. Todos los censos anteriores tenían duplicados en oficinas estatales y condales. El censo de 1890 existía solo en Washington. Cuando el original se quemó, no hubo nada a lo que recurrir. La investigación del incendio nunca determinó la causa. Tal vez un cigarrillo desechado descuidadamente, tal vez un cable defectuoso, tal vez la combustión espontánea de virutas de madera en los talleres del edificio. Nunca lo averiguaron, y nadie parecía realmente interesado en resolverlo. Los registros desaparecieron. Se cree un vacío de 20 años en la historia genealógica estadounidense, y el paz continuo como si la pérdida de documentación de 63 millones de personas fuera algo que simplemente sucede. Este patrón de destrucción deliberada de información crítica no es un accidente aislado, sino una forma de eliminación precisa de conocimiento muy similar a lo que ocurrió con los campaneros y clérigos en la Unión Soviética. En 1937, el mismo año en que los últimos monjes del monasterio Danilov, fueron eliminados dos arquitectos armenios, Gabol Koch y Michael Mazmanian, fueron arrestados y enviados a las regiones polares de Rusia. Su delito oficial era nacionalismo y apoyo a la facción política incorrecta. Sin embargo, al leer entre líneas se percibe algo más profundo. Los arquitectos estaban siendo eliminados por estudiar los edificios equivocados, por preguntarse por qué ciertas estructuras tenían proporciones específicas, y por notar que los registros oficiales de construcción no coincidían con lo que realmente veían. Durante este periodo, la llamada Casa del Malecón en Moscú se volvió infame. Más de 800 de sus residentes fueron llevados y más de 300 nunca regresaron. Muchos eran ingenieros arquitectos y funcionarios que trabajaban con edificios antiguos y registros históricos. Estas personas podían formular preguntas incómodas sobre lo que observaban. La eliminación de arquitectos y especialistas en estructuras antiguas no fue al azar. Se trataba de suprimir el conocimiento operacional que estaba codificado en los edificios, proporciones, dimensiones y diseos, que transmitían información que el gobierno no quería que se comprendiera. No solo se buscaba controlar la construcción actual, se eliminaba a quienes podían interpretar, replicar o enseñar los métodos y principios de la arquitectura histórica. Al vaciar edificios enteros y dispersar a sus ocupantes, se aseguraban de que la comprensión de los secretos arquitectónicos permaneciera perdida. Este patrón coincide con lo ocurrido en el caso de los campaneros y clérigos. El conocimiento estaba contenido en personas, no solo en objetos.
Al eliminar a los expertos, se rompa la cadena de transmisión de saberes precisos y funcionales que habían existido durante generaciones. Los edificios y sus proporciones permanecían, pero quienes entendían su propósito desaparecían. Durante las décadas de 1920, 1930 y 1940, los idiomas desaparecieron a un ritmo acelerado, no de forma gradual a lo largo de siglos, como ocurre naturalmente, sino abruptamente cuando sus últimos hablantes fallecían. Nadie parecía intentar detenerlo. En 1960, un hombre llamado Ishi murió en California. Era el último miembro del pueblo Yahi y el último hablante de su lengua. Con él, se extinguió todo el conocimiento de su cultura sobre la tierra, las plantas y las estructuras construidas por sus antepasados. En 1930, una mujer llamada Ascensión Soloano de Bantes falleció en California llevando consigo la lengua Muten. En 1934, Benjamin Paul murió seguido por Chiti Macha. Ese mismo año, los lingüistazas hicieron sus últimas grabaciones de la lengua tequelma, con dos hablantes ancianos que apenas recordaban las palabras. En 1939, el último hablante de Romson murió en Monterrey. En 1940, Delfín Duclu falleció, y Chiti Macha perdió su última voz. Para 1935, la mayoría de las lenguas de la gran familia andina, se habían extinguido 10 idiomas distintos, reducidos al silencio en menos de una generación, cada uno conteniendo palabras, conceptos y conocimientos que hoy no existen en ningún otro lugar. La explicación estándar sostiene que estas lenguas indígenas fueron desplazadas por idiomas coloniales dominantes, inglés, ruso, español, francés, y que sus hablantes se asimilaron. Sus hijos aprendieron las nuevas palabras y la evolución lingüística siguió su curso natural. Pero si observamos cules idiomas, desaparecieron rápido. Vemos un patrón, no fueron lenguas aleatorias dispersas por el mundo, sino lenguas vinculadas a lugares específicos, habladas por pueblos que habitaban sitios concretos, estructuras particulares y paisajes determinados. Estas lenguas contenan vocabulario técnico y operativo, que describa conceptos que ya no podemos articular hoy. Por ejemplo, se menciona un idioma con términos como krasnot, la cualidad emocional del rojo, sonost, la calidad sonora del metal, y dukamna, que se traduce aproximadamente como espíritu de la piedra. No era nomo espíritu de la piedra. No eran adornos poéticos, sino vocabulario operacional para conceptos que hemos perdido la capacidad de pensar, porque ya no tenemos las palabras. La desaparición de estas lenguas no solo significa la pérdida de palabras, sino la desaparición de todo un conocimiento funcional y cultural, de técnicas, conceptos y prácticas codificadas en los idiomas que ya no se hablan. Si colocamos todos estos eventos en una línea de tiempo, emerge un patrón inquietante. En 1918, se prohibió el toque de campanas en toda Rusia. En 1921, se quemó el censo estadounidense de 1890. En 1922, todo el oro y la plata de las iglesias rusas fue confiscado. En 1929, el decreto 1118 ordenó fundir todas las campanas. En 1930, la lengua Muten se extinguió. En 1933, el Congreso autorizó la destrucción de los registros restantes del censo. Ese mismo año el gobierno soviético estableció cuotas trimestrales para la recolección de bronce de campanas. En 1934, la lengua chitamaca desapareció. En 1935, la mayoría de las lenguas andinas se extinguieron. En 1937, los últimos monjes del monasterio Danilov fueron eliminados y varios arquitectos arrestados. La casa del malecón comenzó a vaciarse. En 1939, la lengua rumson desapareció. En 1940, el 98% de las iglesias ortodoxas rusas habían desaparecido. Entre 1948 y 1949, se realizaron grandes purgas en la Academia Soviética de Arquitectura.
Finalmente, en 1952, según testimonios recientes, la última persona que comprendía cómo encajaban todas estas piezas falleció en una ciudad llamada Almaty, habiendo pasado sus últimas horas contándole a su nieto, cosas que había tenido prohibido decir durante 60 años. No parece coincidencia. No son tragedias aisladas que ocurren por casualidad en un calendario. Observando los patrones vemos un objetivo común: los portadores de conocimiento, fundidores de campanas, clérigos. Arquitectos fueron eliminados, los registros que lo probaban fueron destruidos, y las lenguas que lo describían desaparecieron. Distintos gobiernos, continentes y métodos, pero un mismo objetivo: borrar todo lo que permitiera reconstruir operaciones antiguas. Cada acción, desde la confiscación de metales y la quema de documentos, hasta la extinción de idiomas y la eliminación de expertos, forma parte de un pattern de eliminación sistemática del conocimiento. Este pattern deja un legado inquietante. Las estructuras permanecen, los instrumentos sobreviven, pero quienes puedan interpretarlos han desaparecido. Las huellas del saber continúan en los edificios, las campanas y los idiomas, pero los operadores y entendimientos originales han sido borrados del mundo. Los edificios siguen en pie, pero el conocimiento que contenían ha desaparecido. Las campanas están mudas, las proporciones arquitectónicas permanecen, y las lenguas codificadas se han perdido para siempre. La maquinaria existe, pero los operadores que podían activarla han sido eliminados. Entre 1917 y 1952, uno por uno, los portadores de conocimiento fueron removidos de la ecuación. Los fundidores de campanas que podían afinarlas, los clérigos, que conozcan las secuencias rituales, los arquitectos que puedan interpretar los planos, y los hablantes que puedan expresar conceptos en lenguas que hemos dejado morir. No fue por negligencia ni por el paso natural del tiempo. Fue una eliminación deliberada y coordinada. El conocimiento no desapareció porque olvidamos prestarle atención, ni porque el mundo moderno avance demasiado rápido. Fue sistemáticamente eliminado, las personas que lo posean fueron removidas, los registros que lo probaban fueron quemados, y las palabras que lo describían murieron con sus últimos hablantes. Nos quedamos con edificios que no entendemos, rodeados de arquitectura que parece carecer de sentido, con proporciones que sugieren propósitos que ya no podemos imaginar. Cada estructura es un testimonio silencioso de lo que se perdió, un recordatorio inquietante de que el saber puede desaparecer incluso cuando el mundo físico que lo contenía permanece intacto. Después de meses buscando otra explicación quiz, todo se pueda atribuir a la persecución religiosa en Rusia, a la incompetencia burocrática en Estados Unidos o a la evolución lingüística natural. Pero los hechos, las fechas y la precisión con la que el conocimiento fue atacado muestran un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. Si alguien quisiera borrar cómo funcionaba realmente el mundo antiguo, esto es exactamente cómo o severa. Una campana de 40 años coordinada o al menos guiada por una comprensión compartida de lo que debía desaparecer. Los edificios permanecen, pero los operadores se han ido para siempre. Una vez que se ve, no se puede dejar de ver. La evidencia está en las estructuras mismas. El conocimiento, sin embargo, se ha desvanecido.